Manuel, se nos va echando el tiempo encima, pero no podemos dejarte de preguntar un caso mítico en España, mítico en el mundo ufológico. Ya has visto que vamos dando tumbos, ¿no? Para Egipto, para España otra vez. Y es el famosísimo caso Humo. ¿Qué nos puedes contar de él, Manuel? Madre mía, es que tendríamos que estar horas, porque no es un caso, Humo es el caso. Humo es, yo creo que es una de las historias más crueles que se ha hecho nunca en España por su repercusión. Humo se escapó al control de sus creadores, trascendió las fronteras de España y a mí me ha ocurrido, por ejemplo, encontrarme en unos grandes almacenes en París, en Rumanía, visitando la sección, la librería, la sección de libros y buscando libros de cosas raras allí, encontrarme libros rumanos escritos por autores rumanos sobre humo. Y eso me ha ocurrido en Francia, me ha ocurrido en Italia, es decir, la extensión de humo trasciende España y trasciende mucho a José Luis Manuel, Peña, que fue el tipo que lo inventó. Manuel, perdona que te corte, que yo damos por hecho a veces que la gente conoce los casos. En este caso, el caso Humo es aquel donde se supone que unas cartas llegaban desde el más allá, bueno, de los extraterrestres, nos enviaban cartas para decirnos cosas que teníamos que hacer con aquel famoso emblema que era como una HM rara, ¿no? Que se supone que llevaba los platillos volantes que nos visitaban, que además, si no recuerdo mal, también llamaban por teléfono e incluso llegaron a entrar en directo, supuestamente, en un programa de radio. Es para hacer un Sí. resumen muy rápido, que esto pasó en los años, en la década de los 60-70, pero Uh-huh. para que la gente se haga una idea y que ya a partir de aquí busquen información. Y entonces sí, volvemos a preguntarte que cómo investigaste este caso, qué es lo que, conclusiones que llegaste tú. Bueno, en este caso, a mí es que muchísimos años, porque Humo era uno de los grandes casos. Empezó, como muy bien dices, en Madrid, en los años 60, luego también se extendió a Barcelona, con un pequeño grupito de elegidos. En realidad empezó cuando un psicólogo social, que era profesor de ciencias en Alicante, se muda a Madrid, se encuentra con unas reuniones que se producían en el Café León, que eran los sótanos de la Ballena Alegre, un café, perdón, al revés, la Ballena Alegre, los sótanos, era un salón que existía en los sótanos del Café Lyon en Madrid, muy cerquita, pegado con el Palacio de Linares, en la plaza de Cibeles. Allí se reunían muchos años antes de lo de Humo un grupito de personas, una tertulia que empezaba a hablar desde los años 50 sobre el tema de los platillos volantes que acababa de surgir en los Estados Unidos, y ahí llega un joven eh, psicólogo que había sido profesor de ciencias, José Luis Campeña, se encuentra con aquello y a partir de ese momento empiezan a recibirse unas cartas, al principio Fernando Sesma y unos pocos más, unas cartas de unos individuos que decían ser extraterrestres y que supuestamente tenían unos conocimientos científicos espectaculares, ¿no? Al principio se reciben con un cierto escepticismo hasta que en 1966, supuestamente aterriza un platillo volante en Aluche, en las afueras de Madrid, y en el año 67 se toman unas fotografías espectaculares a pleno día de un platillo volante que lleva en su panza el mismo símbolo con el que los sumitas se llevan sus cartas. Y a partir de entonces los receptores de esa información pues ya creyeron realmente que estaban en contacto con extraterrestres. A partir de ahí, durante años, se desarrolló mucho el asunto Humo. Este personaje, José Luis Cordán Peña, alcanzó un gran protagonismo en ese grupo inicial, en las tertulias de la Ballena Alegre. Los humitas consiguieron convencer a algunas personas muy influyentes, porque en el grupo original de la Ballena Alegre había industriales, estaba la secretaria de la embajada norteamericana, había comisarios de policía, había empresarios, había gente de un estatus social. Estamos hablando de los tiempos del régimen anterior, de gran poder adquisitivo, y en un momento determinado incluso los humitas facilitaron unas patentes tecnológicas sugiriendo que quien las podía construir era la persona con más conocimientos científicos de aquel grupo, que era José Luis Jordán Peña, y Jordán Peña llegó a ganar dinero incluso en aquellas patentes que nunca llegaron a terminarse, ¿no? Aunque el móvil era muy distinto, y yo tengo claro que el móvil iba por otro lugar. Lo que ocurre es que cuando Antonio Rivera publica el primer libro dedicado al asunto Humo, y cuando al mismo tiempo el sacerdote sevillano Enrique López Guerrero
publica también un libro muy grueso sobre humo, aquello ya llega al gran público, trasciende las fronteras de ese pequeño grupito de iniciados, de elegidos, y trasciende las fronteras y se convierte en un tema de repercusión internacional. Y a partir de entonces comienzan a aparecer, por un lado, seguidores incondicionales, personas que creen firmemente que los humitas son reales en distintos países, y por otro lado aparecen unos personajes de los que nunca se habla, y a mí me da mucha rabia. En el mundo del misterio, los investigadores no suelen tener en cuenta este factor, este elemento que sí se conoce en el mundo de la criminología, que son los imitadores, que son personas que se inspiran en esos libros, en esos artículos, en esos programas de televisión que se hicieron en la época para falsear, para reproducir sus propios mensajes humitas. Por eso ahora hay tanto ruido y hay tanta confusión, ¿no? Porque ha habido muchos imitadores. Uno de ellos, sin ir más lejos, fue Eduardo González, el líder de la secta Edelweiss, que utilizó las fotos de San José de Valderas y utilizó las cartas de los humitas y la creencia generalizada de que esto de humo era algo real o algo creíble para montar una secta pederasta y dedicarse a seducir jovencitos en España durante muchos años. Y hubo otros muchos casos de imitadores. Podríamos estar horas hablando solamente sobre el asunto humo, que es un tema verdaderamente complejo. ¿Qué hice yo? Pues lo que hicimos todos. Perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero investigando la pista de los humitas en Albacete, en Barcelona, en Madrid, hasta que nos encontramos con una pista que hay que agradecerle a José Juan Montejo, y es muy difícil realmente resumir todo esto en tan poco tiempo. En el caso José de Valderas, en el caso Aluche, que es el primer caso con presencia de las supuestas naves humitas que certificaría el origen extraterrestre, que le da credibilidad, aparecían 2 testigos únicos. A pesar de que se habla de muchos, solo hubo 2 testigos documentados, José Luis Juan Peña y Vicente Ortuño, que son los que dicen haber visto la nave humita aterrizar en Aluche. Y curiosamente, casualmente, estos 2 personajes, con el nombre un poco cambiado, aparecen un año después vinculados al caso de San José de Valderas. Y repito, gracias a una pista de José Juan Montejo, que lo hizo que Vicente Ortuño y José Luis Jordán se conocían antes del caso Aluche, empezamos a intuir que aquí había algo que no encajaba. Si los 2 testigos, que supuestamente están en puntos distintos y que supuestamente no se conocían, habían estado compartiendo pensión cuando eran jóvenes, aquí hay algo que huele mal. Al final conseguimos que confesasen, no solo que confesasen, porque que Jordán Peña y Vicente Ortuño, los 2, nos confiesen que todo fue un fraude, nos digan cómo hicieron las fotos de San José de Valderas con una maqueta y demás, sino que reproducimos las fotos tal y como ellos las hicieron. Yo creo que hoy por hoy tengo la única prueba material que existe física del fraude de humo de la autoría de Jordán Peña, porque fue el troquel que utilizó para fabricar unas láminas que se encontraron en Aluche, y eso ya es una evidencia física, ya no solamente su testimonio. Bueno, tenemos muchas evidencias de cómo se originó, de cuál es la génesis de humo, ¿no? De quién, cómo y por qué hizo el fraude. El problema es que ha tenido tanta repercusión que ya es imparable. Hoy, en el año 2013, existen personas dispuestas, yo creo que casi, a dar la vida por su convicción en que los humitas existen, en que humo es real, y hay grupos de seguidores de humo en Japón, en Italia, en Francia, en Argentina. Se llegaron a construir hospitales para utilizar la medicina energética humita en curaciones de enfermos. Bueno, es una historia alucinante y probablemente es el fraude ufológico español con más repercusión mundial de toda la historia. Desde luego, nosotros aún no hemos tocado este tema en profundidad. El día que lo hagamos, contaremos contigo. Si tú quieres participar hablando de este caso humo, haremos un monográfico que, como bien dices, merece la pena, porque es que, bueno, hay mucho que explicar. Pero bueno, nosotros queríamos, ya te vamos a despedir porque se nos va echando el tiempo encima, no sin antes preguntarte por ese primer concurso de investigadores de investigaciones críticas que organizas. ¿Qué nos puedes contar de ello, Manuel? Pues mira, nosotros tenemos la esperanza de que el trabajo que hacemos, el ojo crítico, sirva para presentar una alternativa, una forma diferente de enfocar estos temas. Como decía al principio, nosotros pensamos que si lo que realmente buscas es la verdad, la que sea, te guste o no te guste, sea o no sea lo que había, porque a mí me da la sensación muchas veces al leer libros y a leer artículos y al ver programas
me da la sensación que con frecuencia los investigadores de estos temas intentamos encontrar argumentos para avalar nuestros prejuicios, nuestras creencias a priori sobre estos temas. No es verdad. Si realmente buscas la verdad, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de llevarte elecciones, porque no todos los casos son auténticos y no todas las cosas son como te han contado. Entonces intentamos fomentar esa forma de entender el misterio, intentamos fomentar en los nuevos investigadores, en las nuevas generaciones, la idea de que si realmente buscas la verdad tienes que estar dispuesto a llegar hasta el final y a aceptarla sea cual sea, y para eso lo que tienes que hacer es intentar descifrar lo no descifrado e intentar explicar lo que todavía no ha sido explicado. Y solo así, si realmente fracasas en todos los intentos de encontrar una explicación racional, solo así es cuando puedes empezar a especular con teorías, con teologías o con hipótesis sobre el más allá o sobre los extraterrestres, pero que tampoco vas a tener garantías de que no venga alguien más inteligente que tú o con más recursos que tú en el futuro y pueda explicar esos casos que no hayas explicado, ¿no? Lo que pasa es que es tan gratificante. O sea, yo creo que lo importante, y eso es lo que queremos fomentar con este concurso, no es llegar al final, no es descubrir, cerrar un expediente pudiendo decir caso explicado o caso inexplicado por ahora. Lo más gratificante es todo lo que aprendes por el camino. El trato con los testigos, el tener que consultar a científicos, a físicos, a arquitectos, a astrónomos, el tener que estudiar, que leer, que formarte en distintas disciplinas, es tan enriquecedor desde el punto de vista intelectual y cultural que merece la pena, ¿no? Y eso es lo que queremos fomentar. Por eso hemos creado este concurso para premiar las tres. Ojalá tuviéramos medios y tuviéramos dinero para premiarlas todas, pero en principio vamos a premiar las 3 mejores investigaciones críticas sobre cualquier campo de lo paranormal. No hay límite de extensión, ni de nacionalidad, ni de tema. No es necesario que descubran un fraude o que descubran una investigación. Simplemente se trata de ser crítico, de ser meticuloso, y si no consigues llegar al final no pasa nada. Hemos abierto este concurso que se mantendrá en principio hasta el 1 de febrero del año 2014. Daremos a conocer el fallo, los ganadores, durante el congreso que estamos preparando, el primer congreso del Ojo Crítico para los días 14, 15 y 16 de febrero del año 2014 en Madrid. Y bueno, toda la información, las bases y todo está en la página web que nos acaban de hacer, y que la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que sí, página web, el ojo crítico también .info, que es donde podéis encontrar todos los casos que hemos comentado, todos y muchísimos más, porque al final hemos hecho un pequeño paseo a vuela pluma sobre algunos de ellos, pero vamos, estamos en la punta del iceberg. Os recomiendo de verdad que entréis en la página de Manuel, tanto en la suya personal como la del ojo crítico. Vais a encontrar unos trabajos magníficos y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Los Misterios Nos Miran, Manuel. Un auténtico placer de verdad haber contado contigo para hablar de esto tan interesante. Pues muchas gracias a vosotros, el placer es mío. Muchas gracias, Manuel, un abrazo enorme. Un abrazo muy grande, hasta cuando queráis. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo.